Yo soy el autor de las lesiones del general, don Roberto Silva Renard, y las he perpetrado en venganza, por haber sido el general Silva Renard quien dirigió el fuego contra los obreros asilados en la Escuela Santa María, en Iquique, y entre los cuales estaba mi hermano ilegítimo, Manuel Vaca, que pereció a consecuencia de las descargas de las tropas. Ratificado firmo, Antonio Ramón Ramón. Que viene, que atraviesa mares, que atraviesa continentes. Que venía desde España, que viajaba por África y Brasil y Argentina y que de pronto... La historia es que se trata de un personaje misterioso del cual hay poca información, no está todo. El becador. De que si no aceptaban las proposiciones que hacía el gobierno, les corrieran balas. Esa es la orden que traía, porque como lo hicieron. Lunes 14 de diciembre de 1914. En Santiago, un hombre apuñala al general de ejército Roberto Silva Renard. Tiempo atrás, este general había dado la orden de disparar contra cientos de obreros en la Escuela Santa María en Iquique. De su agresor, solo se sabe que es español y que se llama Antonio Ramón Ramón. Igor Goikovich encontró el expediente judicial del caso de Antonio, fechado también en diciembre de 1914. Este documento nos entrega certeza de la existencia y de la venganza de Antonio Ramón. Bueno, el año 1998, cuando se inició la investigación, vine para acá a tratar de reconocer el lugar del atentado y además los emplazamientos que había tenido la gente que sirvió de testigo, para tratar de tener una imagen de cómo se habían desarrollado los hechos. La avenida Biel en esa época ocupaba solamente lo que podríamos identificar como la margen derecha de lo que actualmente es Biel, pero lo que estaba a nuestra izquierda en esa época se llamaba Avenida Central. Y al medio había un amplio bandejón de tierra que era el que se ocupaba para desplazamientos peatonales fundamentalmente. Esta casa, por una parte, conserva bastante de lo que eran las características del tipo de edificación que existía en este barrio en esa época. Y por otro lado, habría que señalar que la numeración se mantiene, por lo tanto uno podría pensar que efectivamente este fue el lugar específico donde se cometió el atentado en contra del general Roberto Silva Renard. Claro, porque a ver, el general venía desde allá, ¿no? Venía camino a la fábrica de cartuchos que la tenemos acá atrás, ¿no? Que ahora está el Palacio de Justicia. Antonio Ramón Ramón era originario del pueblo de Molvízar, en Andalucía, y emigró de esas tierras en los primeros años de 1900. Hola, buenos días. Tenemos 6 grados, el cielo está despejado y hoy médicos forenses, jueces, fiscales y criminólogos de distintos países se dan cita en Granada en el primer Congreso Internacional sobre Medicina de la Diferencia.
Pues vamos a coger el del 84 a ver qué nos dice. A veces las fechas no cuadran porque a los críos lo escribían más tarde, por cuestiones de servicio militar. Aquí tenemos el padrón general y ahora es cuestión de ver la familia. En teoría debería estar por aquí y aquí lo tenemos. Familia número 27, don Antonio Ramón Ortiz, 44 años, casado. Encarnación Ramón Ortega, 39 años. Salvadora Ramón Ortega, no pone el apellido, de 10, y Antonio. Oficio jornalero, y se supone que la mujer sus labores. Y Antonio, que sería el que nos interesa, nació en Molvízar y también vivía con sus padres. ¿Dónde? En la calle Angustia. Y ya a partir de aquí sería ir buscando hacia arriba a intentar buscar los descendientes que quedaran. Probablemente sea una de las 3 o 4 ramas de Ramones que quedamos. ¿Tú qué te creías? Escribió nada más que una carta. Nada más. Y le contestaron, pero ya no supieron más de él. Y el abuelo Paco, es decir, el marido de nuestra abuela Salvadora, Ramón, pues intentó, por medio de las embajadas americanas, Y los consulados. tener contacto con él. Y nadie le informó de él. Y ahí se perdió ya La única información el rastro. que tenemos es la que nos estáis transmitiendo vosotros. Nosotros siempre trabajamos con historias orales o con memoria popular o con historias un poco no registradas o un poco olvidadas por los discursos oficiales. Y estábamos un poco en la búsqueda en los hechos de Iquique de 1907, encontrar un hecho particular, privado, hasta que nuestro historiador nos llegó con la noticia de que sí había un hecho muy particular, que era la venganza que un español había ejecutado en contra del general que dio la orden de la matanza en Iquique. Como el lenguaje que nosotros vamos a ocupar es el lenguaje físico, lo primero que comienzo a buscar es a partir, por ejemplo, de las fotografías, de las pocas fotografías que hay de él, algunas posturas básicas, cómo creo yo que caminaba. La vestimenta, el vestuario que este personaje, cómo se vestían en esta época estos personajes. Creo que también ahí hay herramientas que uno como actor va encontrando para la interpretación, para esa primera búsqueda. Yo soy el autor de las heridas perpetradas al general don Roberto Silva Renard. Retomar la historia de Antonio es complejo. Se cría en un hogar tremendamente tensionado por los problemas familiares, por los problemas estructurales de la pobreza, por la enfermedad mental de su padre y por las constantes agresiones de que era objeto su madre en particular, precisamente por parte de este padre enajenado. Emigra con 23 años al norte de África, posteriormente se dirige al Brasil y luego a la Argentina.
En ese interregno es que conoce precisamente a este hermano natural, hijo de su padre, en una relación de transgresión afectiva. Manuel Vaca, en este caso, lo conoce por casualidad en el norte de África, en Argelia. Tienen un parecido y como consecuencia de ese parecido son identificados por las personas que los conocen a ambos. Se reúnen y marchan juntos a América. Una vez llegados a América del Sur, Antonio se queda en Brasil y Manuel sigue camino a la Argentina. En una carta posterior, Manuel le contaría a Antonio su interés por cruzar al norte de Chile. En esos años, la explotación salitrera atraía a cientos de trabajadores de la región que vivían fuertemente la fiebre del salitre. Manuel se emplea en las oficinas salitreras de Tarapacá. Antonio, ya en la Argentina, guarda esperanzas de volver a reunirse con Manuel. Diciembre de 1907. El flujo de cartas se interrumpe. Antonio decide cruzar la cordillera para buscar a su hermano. Tomé el tema del viaje como el eje central de la novela. En el fondo trata del viaje de Antonio Ramón a través de la cordillera y hacia el norte en condiciones muy precarias, sin muchos medios, saltando en trenes, incluso caminando gran parte del trayecto. Ahora, en ese espacio y en otros como que podrían pensarse como la Patagonia, también existió en esa época la circulación de una gran cantidad de personas, no solo obreros trashumantes como eran Ramón y Vaca, sino también agitadores, anarquistas y obreros que no eran españoles como ellos, sino de otros países que también circulaban. Y esa circulación a mí me parece muy interesante. Pensar en una época en la cual había grandes transformaciones sociales y políticas ocurriendo en el plano de la historia con mayúscula, con H mayúscula. Al mismo tiempo pensar en estos seres más, si se quiere, perdedores o historias menores o minúsculas que ocurren al mismo tiempo. Antonio Ramón, un obrero del mundo, trashumante. Partimos de Iquique, ¿cierto? Cruzamos Pampapisis y llegamos hasta Humberston, que antiguamente se llamaba La Palma, y tomamos la Panamericana, ¿cierto? En dirección al pueblo de Huara, posteriormente hacia Jaspampa y Pacha. ¿De qué está Jaspampa? Exactamente. Acá arriba. En esta quebradita, digamos, que se encuentra Jaspampa, que nos permite nosotros establecer el límite de la explotación del salitre. ¿Y cuántas salitreras más o menos había en la época? En la época, hacia 1907, en Tarapacá habían alrededor de 90 salitreras. Año tras año por los salares del desolado Tamarugal, lentos cruzando van por millares los
tristes parias del capital. Los tristes parias del capital. Sudor amargo, su sien brotando, llanto a sus ojos, sangre a sus pies. Los infelices van acopiando el oro blanco para el burgués. El oro blanco para el burgués. Los pampinos se movían mucho de una oficina a otra. Ellos escuchaban la nombrada que se dice. Y con eso ellos se iban a trabajar. Le escribía a un amigo, mira, aquí va a abrir esta oficina, o van a contratar más particulares, o botarripe, o lo que sea. Y la gente se enteraba y partía para allá. En ese sentido eran muy libres, ¿no? Como no eran dueños de sus casas, no tenían bienes raíces. Tampoco no tenían muchos muebles. Cuando tuvo lugar la muerte de mi hermano, yo estaba en la República Argentina y llegué un año después a Iquique. Allí permanecí como 9 meses trabajando en la oficina Jaspampa. Abajo están los restos de la población, que quedaron las marcas. Allá llegaba el ferrocarril, ¿te fijas? Ahí están las huellas de las carretas. Ahí estaba la planta de elaboración. Entonces el ferrocarril, ¿ves que estaba marcadita la línea del ferrocarril? Llegaba hasta ahí para el embarque. Estaba hablando de este. Ese que está ahí, claro. Y se conectaba con este ferrocarril que va arriba, en el cerro. ¿Qué hace un hermano que busca a su hermano? Va a las oficinas salitreras donde le dijeron que él trabajó. Y por lo tanto, si él dice que estuvo en Jaspampa, a lo mejor es probable que su hermano haya estado en Jaspampa buscando él a amigos y personas que pudieron contarle un poco qué hizo su hermano. Es más, su hermano, si le escribió a Buenos Aires, tiene que haberle puesto, no le pone Iquique, a Mendoza, le puede haber puesto Jaspampa, qué sé yo, enero de 1907. Entonces, solamente con la referencia a Jaspampa, él puede haber llegado aquí buscando esa oficina salitrera. Antonio recibe la noticia de la muerte de su hermano. Los compañeros de trabajo le cuentan que Manuel fue acribillado en la escuela Santa María en Iquique. Manuel había bajado caminando por la pampa, como miles de otros obreros y sus familias que dejaron sus labores en las oficinas salitreras. Querían pedir a sus patrones y al gobierno que compartieran con ellos las inmensas ganancias que generaba su trabajo en el salitre. Manuel estaba entre ellos. El impacto de su muerte es intenso. Antonio solo retiene un nombre: Roberto Silva Renard. Aquí en la ciudad, cuando llegaron todos los obreros, la ciudad tranquila, porque sabían todo que venían a pedir aumento de sueldo al gobierno. No venían con ninguna cuestión de enojo, de huelgas, no. Muy tranquilo. Elda tenía solo 7 años cuando sus padres le llegaron contando que un general había ordenado disparar sobre los obreros amotinados en la escuela Santa María. La escuela Santa María era una plaza que no había ni un árbol. Alrededor había casas, alrededor nomás. No había nada, era pura tierra nomás. Así que la gente toda se aglomeró allá en ese sitio
Y así estaba la escuela. A las 3 de la tarde iba a dar la contesta al gobierno. Entonces vino de Santiago Silva Renard, ya traía la misión de lo que iban a hacer con los obreros. ¡Fuego! Y ahí viene la descarga. Reacciona el soldado a la orden de su comandante y hace lo que su comandante le manda, porque están entrenados para eso. Hay que partir diciendo que él comenzó su carrera militar en los campos de batalla, o sea, directamente durante la Guerra del Pacífico. Posteriormente, él le toca trasladarse a Europa, posteriormente participa en la Guerra Civil del 91, vuelve a Europa. Entonces, la verdad que él tuvo una vida, sus primeros años, dedicada 100% a la carrera y dedicada 100% a su vocación militar. Si uno recorre sus actividades, él obviamente durante la Guerra del Pacífico, en todas las batallas que participó, tuvo una destacada actuación. En Tacna fue victorioso, posteriormente en la Guerra Civil también participa en el bando vencedor. Silva Renard andaba con coraza, andaba en una yegua blanca. Eso me cuenta mi papá, porque cuando ese día toda la gente estaba tranquila, mi padre con mi mamá habían ido al centro a comprar. Cuando en el centro, a esa hora, a las 3, sienten la descarga. Nadie sabía lo que iba a hacer, pero Silva Renard sabía la misión que traía. Hace 100 años, miles de obreros hacinados en la Escuela Santa María vivieron días de efervescencia y esperanzas de cambios a la dura vida que llevaban. Sueños que terminaron abruptamente la tarde del 21 de diciembre, cuando el Estado chileno, presionado fuertemente por los inversionistas salitreros, reprimió esta huelga a balazos. Cientos de obreros murieron esa tarde. Fueron masacrados por dejar sus trabajos y por negarse a regresar a La Pampa sin ser escuchados. Fue todo muy rápido y fue todo muy predecible, la reacción tanto de la masa de personas que había ahí y el empleo de las ametralladoras, que fue no más allá de 30 segundos, según los relatos de todos los que coinciden, tanto el parte oficial como la gente que escuchó el tableteo de las ametralladoras. ¡Manuel! Se habla de 140 muertos en el parte oficial y los heridos que ingresaron al hospital podríamos llegar alrededor de 200 personas, 250 personas, lo cual es obviamente la huelga con un resultado más sangriento que registra la historia de Chile. Eso no cabe ninguna duda. Las instrucciones de un principio del ministro de Interior, de Rafael Sotomayor, son que la fuerza pública actúe a la brevedad, con firmeza, no importando los sacrificios que esto conlleve. No cumplir un mandato, una orden, sobre todo la jerarquía militar que tenía Silva Renard, se exponía obviamente a la destitución, obviamente, y a enfrentar un consejo de guerra por incumplimiento de deberes militares. Yo soy el autor de la serie. Roberto Silva Renard.
Patricio Rojas Ramírez, una de las víctimas de la masacre de la Santa María el 21 de diciembre de 1907. Fue alguien que quedó herido ese día y que probablemente no falleció en el momento y que por lo tanto tuvo entre comillas, la suerte de que sus familiares pudieran sepultarlo, darle cristiana sepultura en forma individual. Es por eso que hasta el momento, por lo que he visto, es la única persona que podemos visitar como fallecido en esta tragedia, no así la gran mayoría de las personas que murieron y que fueron a dar a un pique, a una fosa común, en lo que es el ex cementerio número 2 de Iquique. En los años 60, ese sector fue, ¿cómo se llama?, motivo de tomas, qué sé yo, que la gente empezó espontáneamente a considerar allá para construir sus casas, y el cementerio 2 se fue desplazando, y tengo entendido que por instrucciones del director del Servicio de Salud de esa época, los cuerpos que estaban en la fosa fueron trasladados al cementerio número 3. No todos, algunos quedaron ahí, le pasaron máquinas, y bueno, la idea nuestra es recuperar lo más que podamos de esa gente. Hay una plazuela, hay una plaza y hay una pared, solamente una pared de cemento. ¿Ya? Y esa es la única donde están enterrados los de la Santa María. Ok, muchas gracias. Ya hay un monolito también ahí. ¿Y ahí están enterrados? Están aquí bajo las casas. Ya. ¿Será el monolito? Ese debe ser los restos del... ¿Te había venido acá? Sí, sí había venido. ¿Qué había aquí, Daniel? Nada. Era puro cerro nomás. Cerro. Pelado. Las tetas que están así. ¿Ya? Y acá era puro... Era un sitio... pura tierra. Ahora basural, y esto acá estaba lleno de cadáveres acá. Este era un muro que hicimos nosotros. Nosotros mismos hicimos este muro para echar cadáveres acá. Mi padre me cuenta, él fue testigo de la matanza, tenía él 8 años, nació en 1900 y vivía frente a la Sociedad de Artesanos en la calle Barros Arana, con Seger. Y él tuvo la suerte de ver, sentir los balazos y todas esas cosas. Y cuando llegamos acá al cementerio 2 me dice, hija, mire, aquí están los fallecidos de la Santa María. Me recuerdo que fue impactante para mí, yo tenía 8 años, fue el año 57, ver sus uñas corvadas, su pelo sumamente largo y su ropa. La ropa, su sombrero y la ropa típica del Pampino. Y los cadáveres están así, encima de oso. De espalda, de lado, correcto, con gorro, con chaleco, con... Era un queso. Entonces nosotros cuando los fuimos a sacar los teníamos que tirarlos así porque cuando ya entra la purificación de los cadáveres, iban juntando. Entonces si cosas de que teníamos que irlo abriendo así, irlo sacando. Pero estaban momificados, todos. Guagua, chico, grande, todo. ¿Verían guagua? Claro. Para que lo tiraron así, porque estaban así, patas para arriba, con sombrero, con chaleco. Allá en el cementerio 3 le sacamos la ropa a los finaditos y los sepultamos así nomás, desnudos. ¿Y les tuvo que sacar la ropa cada uno? Claro, todo. Imagínense, eran tremendas ropas. ¿Y qué hizo con la ropa? Se quemaron. ¿Y por qué la quemaban? Porque no había dónde dejarlas, eran tremendas. ¿Y por qué se las sacaban y no las enterraban con la ropa puesta? Para que cayeran más cadáveres. Esa es la finalidad. Para optimizar el espacio. Claro, justamente. Pero como le digo, fue impactante. Yo estaba recién en el sábado a la Vega. La situación de la escuela Santa María. Vayan a ver el asuntito de la... Ya. Entonces podemos Antonio nunca pudo ver el cuerpo inerte de su hermano Manuel. Su cadáver y el de los otros obreros pasaron de una fosa común a otra sin ser identificados.
¿Ve que le falta un pedazo ahí de muro? Ajá. Tiene un pedazo chico como una cosa que sí que se ve madera arriba. ¿Ya? Ahí están los cuerpos. Este es el osario. Todo este es el osario donde están las personas fallecidas en el tiempo de la matanza de la Escuela Santa María. Fueron depositados acá el año 61, de acuerdo a lo que dijo una persona del cementerio, que era un administrador del cementerio. ¿Y esto antes pertenecía al cementerio 3? Todo esto era cementerio 3. Ya. Todo esto era parte de la fosa común que llamaban. Ya. Ya. Y después pasó a comodato al servicio médico legal, me parece que el año 98 por ahí. Pasó a comodato al servicio, un comodato por 99 años. Claro, está sellado. Esto fue sellado por razones obvias, pues, o sea, no... ¿Por qué? ¿Por higiene? Y porque desafortunadamente hay personas que sacan los cuerpos, los restos, para jugar, para hacer maldad, lo que sea. ¿No hay ninguna intención de ponerlos en un lugar a todos juntos y no estar aquí tapiados? Bueno, de hecho están todos juntos. Pero no están sepultados, no hay un mausoleo, no hay intención como de ubicarlos en un lugar, ¿no depende de ustedes? No, depende de nosotros. Pido venganza por el doliente, huérfano y triste que allí quedó. Pido venganza por el sufriente que la metralla pulverizó. ¿Te acuerdas de Quique? Mientras Roberto Silva Renard asciende cada vez más en su carrera militar, Manuel se le aparece en sueños a Antonio y le exige venganza. Esta es la cruz que recibió. Sí, es una de las medallas que recibió el general Silva Renard. Él tuvo bastante más condecoraciones que esta. Esta es una de las que él obtuvo por sus destacados servicios prestados en la misión militar chilena en Europa. ¿En qué tiempo la recibió? Esta tiene que haberla recibido alrededor del año 1907 aproximadamente, antes de la Primera Guerra Mundial en todo caso. Ya, o sea, fue después de los hechos de Iquique, después de 1907 fue cuando fue la próxima vez a Alemania. Claro, es probable que lo haya recibido. Habría que consultar el diploma de otorgamiento, pero es más o menos en esa época. Soy Manuel Vaca, de Barco de Ávila, Castilla la Vieja, y quiero que avises a la familia en España, a Ramón, para que venga alguno de mis 11 hermanos a matar a Silva Renard. Singular testamento. Vendría algún día un Vaca a cumplir con la petición del muerto. Nunca podría vivir tranquilo. Hace poco menos de un mes, me vine a vivir a la avenida Biel, frente al sitio en donde lesioné al general Silva Renard. No me había vengado antes del general Silva Renard porque no había tenido ocasión de encontrarme en la misma ciudad que él, y porque a veces se me venían pensamientos de venganza, y otras veces me olvidaba de ello.
Estas dagas son originales, son nortinas, son salitreras y están hechas con las mismas técnicas que se inspiraron hasta los años 40. ¿Ya? Son del siglo XIX. Así que la idea es que ustedes puedan ver con cuál se sientan realmente cómodos. Los cueros son de la época también. Esta. El general Silva Arenal tenía sus oficinas en arsenales de guerra, en su calidad de director de material de guerra. Él se desplaza en dirección al sur por la avenida Biel. Cuando va a llegar a la altura del pasaje Baltra, que es una callecita que estaba antes de la avenida Rondizoni, es atacado por la espalda por Antonio Ramón. Aquí tú puedes apreciar la avenida Biel y al fondo el Parque Cauciño. Es una avenida importante, con un gran tránsito de carruajes y también fundamentalmente también había una línea de tranvía que recorría esta zona. Entonces, este hombre debe haber salido de la oficina central que está por ahí por el frontis y caminó por esta esquina, por esta orilla de la calle Vial, ¿no? Y posiblemente siguió en dirección al sur. Bordeando el Parque Cauciño. Exactamente. El peso acá te ayuda justamente al trabajo que la hoja entre en forma lo más limpio posible, te da como un empujoncito. La ruta que sigue Antonio Ramón es en dirección al poniente por calle Rondizoni. Y se encuentra de frente con un guardia de la penitenciaría que es quien en definitiva lo va a detener. En mi fuga, bebí el contenido de un frasco de 30 gramos que tenía conmigo y que creía veneno. Enseguida me cogieron de los brazos 2 soldados y en ese momento un oficial, que creo es capitán, que venía de la fábrica de cartuchos, me dio de sablazos en la cabeza, estando tomado de los brazos por los soldados. Posteriormente el general es trasladado a su casa habitación que está al interior de la fábrica de cartuchos, donde va a recibir la primera atención médica. Y su agresor va a ser trasladado a la fábrica de cartuchos inicialmente para desde ahí ser retirado por la policía en dirección a la cárcel. No es un delincuente, sino que es una persona que ha realizado un gesto que evidentemente tiene una implicancia política y por lo tanto eso implica en parte las curiosidades de su proceso judicial, ¿no? El hecho de que verdaderamente el sistema no sabe cómo hacerse cargo de este personaje también tan desposeído, extranjero además, y español. Antonio, una vez detenido, ve pasar el tiempo en silencio. Durante los 3 años que dura su proceso, se desarrollan algunas teorías sobre las razones de su atentado.
Anarquismo, venganza, locura. En el allanamiento que llevó a cabo la Policía de Seguridad encontraron pertenencias que acreditan que el sujeto vivía en condiciones muy precarias. Hay vajilla, hay una mesa, hay implementos para afeitarse, hay un libro de medicina, claro, que es lo que es muy interesante respecto de las pertenencias que se encuentran acá. Y lo que intentan demostrar con los bienes que acreditan en el parte del allanamiento, anarquista, exactamente, ¿no? son aquellos que lo vinculan directamente con el atentado, no estos otros que lo vinculan más bien con su vida cotidiana. Antonio Ramón, en primer lugar, fue impulsado como por una fuerza increíble que le impidió no pensar en nada hasta que no cumpliera su deber, que era ser el vengador. Este personaje joven, delgado, bastante demacrado, con su traje negro, su clavel rojo que indicaba sus tendencias anarquistas, su sombrero un poquito alón, tirado un poco al lado, que quizás era para ocultar delante de los demás su cara, su faz, mientras espiaba al general Silva Renal. Todo eso lo hacen para mí en un personaje inolvidable y que creo que debe quedar muy claro en toda nuestra historia. Antonio es originario de una región en España, de Andalucía, donde el anarquismo penetró fuertemente entre los sectores populares y donde la cultura popular está fuertemente permeada por el anarquismo. De tal manera que no es extraño que Antonio en su conducta, tanto en el atentado como en su conducta cotidiana, tenga manifestaciones o se exprese de una forma tal que pueda ser homologable a la propia de un anarquista, como es en este caso el uso de la daga o el uso del veneno. Claro, pero en el juicio finalmente no se comprobó su anarquía, al contrario, ¿no? Absolutamente desechada esa tesis. Reitero que he obrado por venganza personal y que no tengo ningún cómplice, ni a nadie habría comunicado mis deseos de venganza. La verdad que ese atentado yo creo que sorprendió a todo el mundo, porque en realidad habían pasado ya alrededor de 7 años de los hechos. El agresor, como digo, es un ciudadano español, no es un chileno. Por otro lado, ¿Eso tiene algo que ver? Bastante que ver, porque todo indica que Manuel Vaca no existe. No hay ningún documento que así compruebe la existencia de Manuel Vaca, ni de ingreso ni de egreso de Chile. Por lo tanto, podríamos estar ante la presencia de un atentado a una persona que tiene sus facultades mentales perturbadas y por lo tanto no podemos colocarnos en el supuesto de que su móvil sea efectivamente la venganza. Soy Manuel Vaca y quiero que avises a la familia en España, a Ramón, para que venga alguno de mis 11 hermanos a matar a Silva Renal. Esto lo saqué de la información de aquel tiempo, que sobre todo me la dio un sobreviviente de la matanza de Santa María, llamado Elías Laferte. Y escuchó él este mensaje, que viniera alguien de su familia para vengarlo y para matar a Silva Renal. Esto en algún diario también se filtró de la época. El único testimonio respecto de la existencia de Manuel Vaca es el testimonio de Antonio Ramón Ramón. Manuel Vaca no existe para las autoridades judiciales, no existe para las autoridades policiales, no existe para las autoridades eclesiásticas. Existe solamente para Antonio.
De tal manera que la imagen de la locura es la que en definitiva se impone desde el punto de vista procesal y es la que en cierta forma queda contenida en la resolución definitiva de la Corte Suprema cuando condena a Antonio a 5 años de presidio. Muchos vieron a Antonio entrar a la cárcel. Su imagen pública fue la de un inmigrante menor que transgredió al Estado. Una vez que la prensa se fue, Antonio comienza a desvanecerse. Ramón Ramos Antonio Luis. Me llegué a emocionar. Hay alguien aquí que entró el 14 de diciembre de 1914, ¿ya? Que es otro reo que también fue condenado a 5 años y 1 día. ¿Qué ocurrió con él inmediatamente después que se cerraron en su espalda las puertas de la prisión? Es tremendamente difícil que era el plano de la mera especulación. Las alternativas en ese sentido son tremendamente amplias. Pudo haberse desplazado nuevamente hacia el norte salitrero, pudo haber partido hacia las faenas del estaño o del azufre en Bolivia, pudo haber regresado a la Argentina, donde se había desempeñado durante un tiempo relativamente largo en las actividades agroganaderas, pudo haber partido al Brasil nuevamente a las actividades del café, es decir, a los destinos que eran propios de los peones, de los trabajadores, de los jornaleros de la época. Pero establecer de manera fehaciente o fidedigna el paradero de Antonio ya ha quedado en el plano de la ficción. Yo me lo imagino con todos esos obreros, con sus pañuelos, porque se demoraba mucho, el barco va lentamente alejándose, y él parado con su sombrero igual, con su clavel rojo, que nunca se lo quitó por lo demás, y lo van despidiendo, y en el fondo como diciéndole gracias por haber aparecido, gracias por haber hecho lo que hiciste. Hay ahí todo un vitoreo, unos gritos hacia él, de entusiasmo y de despedida que son muy emocionantes. Y eso que nunca más se supiera de él también es como muy extraño. Que se esfume. Se esfuma, sí. Ahora me acuerdo yo de los muertos, me acuerdo de mi madre y de mi abuela. Con tantos años, alegría. Que este es como casi como este. Bueno, ahí está más deteriorado. Pues sí, sí tiene bastante parecido. Y un bigote casi como el mío. Más pequeño. Dice que lo deportaron de Chile, pero ya no sabemos para dónde tiró. Creemos, vamos, son sospechas, ¿no? Que en la deportación no llegó a España ni a ningún otro país, desapareciera.